eso muchas de ellas utilizan el apalancamiento financiero o tienen sus capacidades limitadas en cuanto a infraestructura, utilización de equipo. En todo caso, los factores de producción para ser operados en un ambiente económico deben ser eficientes y eficaces de tal manera que cubra las necesidades que tienen las empresas de satisfacer sus necesidades. En ese marco, podemos ya definir claramente qué es una necesidad y precisamente la economía aparece para cubrir las necesidades que tienen las personas, las empresas, los estados. La necesidad humana se puede ver en esta imagen nuevamente. No, las necesidades humanas están dirigidas a bienes comunes, a bienes normales o conocidos como bienes normales, bienes de lujo, bienes sustitutos, bienes complementarios, bienes de primera necesidad, bienes intermedios, bienes de capital, etc. Y incluyendo los servicios. Eso es lo que vamos a aprender precisamente a partir de esta presentación, esos tipos de bienes. Entonces, existen algunas necesidades básicas o comunes a todos los agentes económicos o a todas las empresas. En el caso de las empresas, capital. En el caso de las personas, bienes. Sin embargo, esas necesidades definidas como la carencia de algo y el deseo de satisfacerla, se traduce en no solamente en cubrir necesidades básicas, sino también un conjunto de necesidades subjetivas de acuerdo a la situación, al nivel socioeconómico, de acuerdo al tamaño de las empresas, los requerimientos son diferentes. Pero en todo caso, una necesidad económica se identifica como una situación de carencia de algo y además asociada al deseo de satisfacerla. En ese ámbito, cuando hablamos de bienes económicos, debe haber esa doble intención, que quiero algo, pero también tengo no tengo algo, pero tengo que tener el deseo, la satisfacción de cubrir esa necesidad. Ejemplo, un televisor en el campo podría definirse como la carencia de algo, pero no necesariamente está asociada al deseo de satisfacerla. ¿Por qué? Porque en el campo no existen repetidoras, no existen antenas que yo pueda captar, no existen conexiones de TV cable que pueda captar imágenes a partir de mi televisor. No obstante que es una carencia, pero por las condiciones no puedo satisfacerla, ¿sí? Entonces pueden haber algunos bienes que sean necesarios o que quisiera satisfacer, pero no siempre está asociado al deseo de satisfacerla, o por otro lado no se cuentan con los recursos necesarios. En todo caso, las necesidades son la razón de ser de las empresas, sea esta empresa de hardware o de software. Si no existieran necesidades, no habría empresas donde se apliquen la economía, porque precisamente al existir necesidades se identifican esas necesidades, cómo satisfacerlas, con bienes o con servicios. Pero además esos bienes y servicios deben estar producidos, fabricados en términos de eficiencia y eficacia para poder tener acceso, porque pueden haber bienes y servicios que difícilmente puedan acceder las personas debido a sus bajos niveles de ingreso. En todo caso, los bienes deben ser producidos en un entorno de productividad, de términos de eficiencia y de eficacia. Ahora bien, cuando hablamos de bienes subjetivos, nos referimos a que hay algunos otros bienes que no necesariamente pueden ser bienes que satisfagan necesidades comunes, sino más bien particulares. Eso es la parte subjetiva. En ese caso, en una economía hay bienes de lujo. Por ejemplo, los bienes de lujo son aquellos bienes que tienen características particulares y que no necesariamente forman parte de los bienes comunes.
Por lo tanto, su acceso es limitado porque tienen precios altos, tienen algunas particularidades de los bienes normales. Por lo tanto, también en una economía hay necesidades subjetivas que se satisfacen a través de bienes y servicios. Algunas de las características de los bienes materiales en economía. Como podrán ver acá, como dijimos, una característica de los bienes es de que siempre aspiramos a tener más de un bien. Si yo tengo una computadora como estudiante, quisiera tener una segunda. Tengo un vehículo, quisiera tener el segundo vehículo. Tengo una casa, quisiera tener la segunda casa. Tengo una profesión, soy ingeniero en sistemas, quisiera también tener otra profesión. Obviamente, producto de una serie de particularidades que hacen de que las personas siempre aspiren a más de un bien. Segundo, se satisfacen de manera diferente. De acuerdo al nivel de ingreso que tenga la persona, yo puedo satisfacer mi necesidad con un bien con características totalmente diferentes. Quiero transportarme, lo puedo hacer en bicicleta, lo puedo hacer a pie, bicicleta, en taxi, en microbús. No, eso va a depender básicamente. El mercado me ofrece varias opciones y yo elijo. Y cuando no tengo recursos, utilizo mi medio de transporte propio, que es la línea 11. Bien, otro aspecto interesante de caracterización de los bienes es de que a los bienes se los siente de manera diferente cada persona, cada empresa, ¿no? Algunas necesidades se sienten más fuertes por el lugar donde vivimos, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo, se siente más necesidad de contar en los domicilios con aire acondicionado por las altas temperaturas, pero no así en Valle Grande, en Cochabamba, en La Paz, donde no es muy usual. A eso se refiere el lugar donde vivimos. Entonces, la demanda de aires acondicionados, de equipos de refrigeración será mayor por esa situación en lugares de climas altos. De acuerdo a nuestro entorno, el entorno también determina más básicamente la demanda de bienes. Si nosotros hablamos de vestimenta y de alimentos, posiblemente se note con más claridad esto, que nuestro entorno nos determina ciertas necesidades de algunos bienes en particular. Otro agente que promueve, en este caso, las necesidades es la publicidad y también la edad. En el entendido de que la publicidad promueve, incentiva a la demanda, a la compra de bienes. Y también la edad. Se supone que la persona cuanto más longeva está, tiene menos tendencia a demandar un bien, a diferencia de una persona joven. Finalmente, otra caracterización de las necesidades es que estas son dinámicas, o dicho de otra manera, no son fijas, cambian de acuerdo al desarrollo también científico, tecnológico, de acuerdo a los adelantos, a las innovaciones. Si ustedes se fijan acá, los primeros teléfonos eran estos, hoy son los celulares, y seguramente nadie ya compraría este teléfono. Mi necesidad ya no cubre de comunicarme este teléfono. Tengo que demandar el nuevo teléfono en versión del siglo XXI, ¿no? Con una serie de diferencias significativas. Entonces, así como se puede ver en estas dos imágenes que son objetivas de cómo evolucionan los bienes y conjuntamente las necesidades, posiblemente hoy ya nadie compraría un teléfono con estas características. Entonces, el desarrollo científico, tecnológico, la innovación también hace que las necesidades cambien. De ahí de que se confirma lo que decíamos, que siempre las necesidades serán ilimitadas porque tienen un carácter dinámico. Finalmente, esta imagen hace referencia de que las necesidades representan una lista de deseos, porque uno quisiera tener todo, pero lamentablemente, como el recurso dinero es escaso, tiene que priorizar ciertos bienes, ¿no? El ser humano, en este caso, siempre quiere más. Nos creamos nuevas necesidades a través de la publicidad, a medida que vamos cubriendo las que consideramos más urgentes. Es decir, que siempre estaremos insatisfechos, lo que estimula el consumo y
y en definitiva el crecimiento económico en general. Entonces, al ser definitivamente las necesidades, al tener un carácter ilimitado, siempre el ser humano va a generar deseos sobredimensionados a su real capacidad, y eso obviamente tiene una repercusión en la estimulación del consumo y básicamente del crecimiento general, crecimiento económico general, en la medida en que cuanto más demanda un individuo, una empresa, una persona, hay mayor efecto en el crecimiento de la actividad económica de una sociedad o de un país. A manera genérica, simplemente esta imagen muestra las diferentes necesidades de la sociedad totalmente contrapuestos. Fíjense ustedes, desde necesidades de recreación, diversión, ocio, necesidades de trabajo, necesidades de seguridad, que representa estas dos imágenes, necesidades de educación, de aprendizaje, de transporte, de comunicación, de viaje, necesidades de alimentos, en fin. Acá tenemos una combinación de una serie de necesidades, y si ustedes se fijan, todas son cubiertas con bienes que produce la economía. Absolutamente todos estos bienes se generan en la economía, incluyendo las construcciones. La economía también es parte de la construcción. Lo que no aparecen acá son las necesidades de servicio, ¿no? Acá no, pero no es todo el transporte. Las necesidades de software, aquí hay necesidades de salud. Bueno, muchos servicios no están, toda vez de que, como les decía hace rato, no es fácil asociar con una imagen la demanda de energía eléctrica, por ejemplo, o la demanda de teléfono o comunicación, ¿sí? Pero la demanda de educación se puede de alguna manera representar a través de estas imágenes. Bien, para cubrir esas necesidades, las empresas producen bienes y servicios. Pero antes de ver esos bienes y servicios, veamos qué tipo de necesidades existen reales en una economía. En cualquier economía, sea esta de organización mixta, organización planificada o capitalista, se encuentran necesidades fisiológicas básicas. El respirar, el comer, el beber, el dormir, etcétera, que son necesidades que se satisfacen también con bienes y servicios. Y la economía produce bienes y servicios para satisfacer estas necesidades. Las necesidades vitales relacionadas básicamente con alimentación, vivienda, salud, agua, alimentos, etcétera, también cubre estas necesidades a través de la producción de alimentos, viviendas, construcción y servicios de salud, producción de agua, alimentos, etcétera. Las necesidades también se satisfacen con centros de capacitación, centros de formación, universidades, etcétera, públicas, privadas, de diferente índole. También hay necesidades colectivas que se deben satisfacer en una sociedad a través de bienes y servicios, como por ejemplo el transporte público, la seguridad y servicios básicos y justicia. Hay para administración, justicia, abogados públicos y privados. Que para que administren la justicia de una manera objetiva, yo tengo que contratar los servicios de un abogado. La economía también entonces ofrece ese tipo de servicios. También vamos a encontrar necesidades elásticas, que son aquellas que se modifican de acuerdo al nivel de ingreso que tengan las personas. Por ejemplo, las necesidades de viajar se acentúan o son más cuando la persona tiene mayores niveles de ingreso, ¿no? Las actividades de diversión, de ocio, compra y venta de bienes de lujo también van a incrementarse conforme aumenten los ingresos, o van a disminuir conforme los ingresos disminuyen. Finalmente, las necesidades también pueden ser inelásticas. Es decir, que no tengan cambios significativos conforme vaya cambiando el ingreso de las personas. Es decir, no reaccionan en la misma proporción a los cambios en ingreso. Este tipo de necesidades están relacionadas con los servicios públicos, los servicios de
alimentos, por ejemplo, la demanda de servicio público de agua, luz. El hecho de que aumenten mis ingresos no significa que yo aumentar el consumo de luz, encendiendo todos los focos durante día y noche, o abrir el grifo las 24 horas del día, o no, porque yo tengo más ingresos, no. Sino que el aumento del ingreso puede ser que incremente de una manera no significativa, porque se trata de bienes que habitualmente demandamos. Por eso se llaman inelásticos, porque el impacto del ingreso no genera un gran cambio en la cantidad demandada. En cambio, aquí sí. A mayor ingreso, mayor demanda de estas necesidades. Bien. ¿Qué se entiende por bien y qué tipos de bienes existen en una economía? Bueno, habitualmente un bien se define como todo elemento tangible, material, todo elemento físico que por algunas características particulares tiene la capacidad de satisfacer una necesidad, y además tiene otra característica que es el valor de cambio eh, que se debe utilizar para obtener un bien. En este caso, los bienes, hemos visto hace rato, casas, vehículos, computadoras, calculadoras, software, reloj, etc. Ahora, los bienes económicos tienen esa particularidad, tienen un valor de uso y tienen un valor de cambio. Y si alguien me dice, hay bienes que no sean no económicos, sí, se dicen bienes no económicos, aquellos bienes, por ejemplo, chicos, que no requieren un proceso de producción para obtenerlos. Los fenómenos de la lluvia, por ejemplo, que es un bien tangible el agua. El oxígeno o el aire que existe para poder respirar también es un bien, pero no es un bien económico. ¿Por qué? Porque los bienes económicos tienen necesidad de ser procesados, producidos, tienen propiedad, los bienes económicos, tienen un valor de uso, tienen un valor de cambio. Por otro lado, los bienes no económicos tienen valor de uso. Se utiliza, la lluvia la utilizo para poder producir bienes. El oxígeno lo utilizo para poder vivir. Pero nadie es el dueño. Para obtener agua o oxígeno, yo no necesito proceso de producción. Son algo natural. ¿Existen la abundancia? Sí, podría ser. ¿Tienen un precio? No. Entonces no es un bien económico. Los bienes económicos solamente son aquellos que se obtienen a través de un proceso de producción. Tienen propiedad, tienen dueño y fundamentalmente tienen un valor de uso, tienen un valor de cambio. Ya ven acá, el valor de uso se refiere a que satisface una necesidad y el valor de cambio se refiere básicamente a la cuantificación en términos de valor de unidades monetarias que vale o que cuesta cada bien. Asimismo, los bienes económicos pueden tener diferentes formas de clasificar. Una de ellas es esta, por ejemplo. Los bienes económicos pueden ser aquí todos los bienes de capital, los bienes intermedios, los bienes de consumo. Entiéndase como bien de capital, aquel bien a través del cual se pueden producir otros bienes ya de consumo directo. Ejemplo, una computadora. Es un bien de capital que me sirve para desarrollar una aplicación, para poder producir un trabajo tangible. Los bienes intermedios, que son bienes que requieren un proceso previo antes de ser utilizados o antes de satisfacer una necesidad. Requieren que se haga un trabajo de transformación, como por ejemplo los insumos, las materias primas, los componentes de un equipo informático, etc. Luego tenemos los bienes de consumo, que son aquellos que no requieren ningún proceso y que satisfacen directamente una necesidad. Alimentos, ropa, etcétera, que son parte de este grupo. La pregunta ahora, ¿solamente existen estos tres bienes en una economía? Respuesta: no, existen muchos más bienes clasificados de la siguiente forma. Entonces ya sabemos que un bien es todo elemento tangible que por sus características particulares tiene un valor de uso, tiene un valor de cambio. En este caso,
Vamos a definir cada uno de estos tipos de bienes y vamos a poner algunos ejemplos para que identifiquemos en la realidad cuáles son. Por ejemplo, una clasificación bastante común en el análisis económico es clasificar los bienes según su utilización. Estos bienes pueden ser bienes de consumo y bienes de capital. Habíamos dicho ya hace rato, el bien de consumo es aquel bien que se utiliza directamente y que no requiere ningún proceso previo. Aquí podemos hablar de los alimentos, la vestimenta, algunos equipos con los cuales se trabaja para poder obtener un servicio, y los bienes de capital, que son todo lo que es referente a maquinaria, equipo, herramientas, que se utilizan a su vez como medios para poder obtener bienes de consumo. Para obtener, por ejemplo, pan necesito un horno, ¿no? Para fabricar un pantalón necesito una máquina, para producir maíz necesito hornos y moliendas, y así, para fabricar una computadora necesito maquinaria, equipos, etc. Asimismo, los bienes, según su nivel de transformación, se pueden clasificar en bienes intermedios y bienes finales. Entiéndase como bienes finales los bienes de consumo directo, ¿no? Sin embargo, hay algunos bienes que generalmente son materias primas, las cuales deben ser procesadas para poder convertirse en bienes finales. Por ejemplo, cuando hablamos de bienes intermedios de un equipo informático, podemos ver los microchips, los circuitos, los componentes que tiene el disco duro, los cuales deben organizarse sinérgicamente todas las partes para que cumpla una función en un equipo, una computadora. También entendemos como bienes intermedios aquellos insumos o materias primas que requieren un proceso para poder satisfacer una necesidad o convertirse en bienes finales. Hablamos, por ejemplo, del hierro como materia prima para obtener material de construcción, fierro redondo, fierro angular, etc. También podemos tener ejemplos de el algodón como bien intermedio para poder producir ropa. Bienes intermedios también podemos mencionar, en este caso, a los productos químicos para producir medicinas como bienes finales. Por otro lado, por su duración también los bienes se pueden clasificar en perecederos y no perecederos. Los bienes perecederos son aquellos bienes que tienen una vida útil corta. Estamos hablando de menos de un año, ¿no? Hay productos que llegan a perecer en días, como son los alimentos, la carne, productos, medicamentos que pueden pereceder en un periodo de un año como máximo. Entonces, los bienes perecederos son aquellos bienes que tienen una vida útil corta, que están referidos a los alimentos, a algunas bebidas, están referidos a medicamentos que tienen fechas de vencimiento. Los bienes no perecederos, que son aquellos bienes que tienen una vida prolongada. Hablamos de equipos electrónicos, hablamos de equipos de hogar, de computadoras, de impresoras, de mouse, que tienen una vida prolongada. Estamos hablando de periodos de 3, 5, desde el punto de vista contable, de vida útil. Asimismo, los bienes se pueden clasificar de acuerdo a su relación con otros bienes, en bienes sustitutos y en bienes complementarios. Cuando hablamos de bienes sustitutos, nos referimos a todos aquellos bienes que en su uso se reemplazan unos con otros. En el campo informático, por ejemplo, los bienes sustitutos son las diferentes marcas de computadora, marcas de impresora, marcas de mouse, marcas de componentes, de tarjetas madre, de disco duro, son sustitutos. Cada uno tiene características particulares. Hablamos de marcas de vehículos,
universidades públicas y privadas, educación fiscal, educación privada, fiscal. Bueno, siempre van a haber sustitutos en todo sentido, ¿no? Y también bienes complementarios, que son aquellos bienes que se caracterizan que para cumplir una función específica requieren de otro bien. Ejemplo, una computadora puede constituirse un bien complementario de una impresora. Un mouse puede ser un bien complementario de una impresora. La energía eléctrica o las baterías duras recargables pueden ser en este caso un bien complementario para que opere una computadora. La gasolina viene a ser un complemento de un vehículo, las llantas también. El complemento de un zapato de vestir es las trenzas que tiene, ¿no? El complemento de una casa son todo lo que se requiere para amoblar. Esos son los elementos complementarios, porque una casa sin muebles obviamente no es un hogar. Entonces los complementos de una casa son el living, el comedor, en los dormitorios, las camas, etc. Entonces en toda actividad económica también hay este tipo de bienes. Finalmente, por su comportamiento frente al cambio en el ingreso del consumidor, los bienes también pueden ser bienes normales, bienes de lujo y bienes inferiores. Entiéndase como bien normal a todos aquellos bienes que habitualmente demanda una empresa, un individuo. Por ejemplo, una fábrica de computadoras tiene como bienes normales insumos, materias primas, chip, componentes, PVC. Una fábrica de ropa, tela, hilos, botones, como bienes normales. Para un individuo, un bien normal es todo lo que consume habitualmente, alimentos, vestimenta, etc. Pero también existen bienes de lujo en todos los ámbitos. Pueden haber software de lujo, puede haber computadoras de lujo, que son esas computadoras personalizadas que tienen características singulares, nada comunes. Hay vehículos que le llaman personalizados o tuneados, también le llaman, ¿no? Que son bienes de lujo. Actividades de ocio en un casino de Estados Unidos es un servicio de lujo. Viajar en un yate, en unas vacaciones es un servicio de lujo. Estudiar en una universidad denominada UPSA en Bolivia, para algunos segmentos de la población puede ser un servicio de lujo. Hacer una maestría en la Harvard podría ser un servicio de lujo. Siempre van a existir también, en este caso, bienes o servicios de lujo. Finalmente, los bienes inferiores, se tiene como bienes inferiores a todos aquellos elementos tangibles que por sus características propias tienen características de no aceptación común en una economía, y están referidas básicamente a bienes de dudosa reputación, marca, calidad, a bienes de segunda mano, a bienes que están asociados con una producción de algún país, como por ejemplo Made in China, bienes que ya han sido utilizados y se los reutiliza. Entonces hay una clasificación grande de estos bienes inferiores y que son bienes que habitualmente, que cuando aumenta el ingreso, disminuye la cantidad demandada porque hay un efecto sustitución. Y si disminuye el ingreso, hay un aumento. Si ustedes me están agarrando la idea, hay una relación directa. Si aumenta el ingreso, en el primer caso, si aumenta el ingreso, disminuye la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque hay un efecto sustitución. A mayor ingreso, la gente deja de demandar bienes inferiores. Y cuando los ingresos bajan, aumenta la demanda de bienes inferiores. En este caso, hay una relación directa, y en la primera, una relación inversa. Es una particularidad de los bienes inferiores. Bueno, en nuestro país tenemos una serie de ejemplos, ¿no? Los vehículos de segunda mano, los equipos de computación de segunda mano,
todo lo que encontramos en Kumabi también pueden ser considerados bienes inferiores, o los productos chinos que no cumplen ciertos estándares mínimos de control de calidad. Alguien dirá, pero la mayoría de las computadoras que tenemos son chinas, sí, pero tienen un control de calidad y una garantía, ¿no? Estamos hablando de productos chinos. No quiero en ningún momento hacer mala propaganda por los productos chinos, decir que todo lo chino es malo, no. Lamentablemente tiene diferentes calidades de producción la República de China. Tiene productos de alta gama para mercados altamente exigentes como Estados Unidos, que no pueden llegar a Bolivia porque sería incomerciable, no podría venderse al precio que tiene. En consecuencia, el mercado chino produce bienes generalmente de acuerdo a los niveles de ingreso inclusive de los países. Es una clasificación general de los bienes con algunos detalles que hemos nombrado. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Yo, ingeniero. ¿Apellido? Marañón. Marañón. Quería preguntarle si en alguna de estas clasificaciones entra sobre o habla sobre que el marketing crea necesidades, así como el celular, por ejemplo, sí, que la mayoría tiene, independiente de su marca, digamos. Sí, claro. Precisamente cuando hablamos de que las necesidades, esta mañana yo tuve una discusión con un cristiano, ¿no? Y me dijo que no lo veía así él, porque no todos creo que tengan necesidades ilimitadas. Yo estoy hablando de personas normales que no están de alguna manera enmarcadas en una fe, en una religión, una creencia, ¿no? Posiblemente exista ese tipo de gente, algunos segmentos sean religiosos, digan, bueno, están conformes con lo que tienen. Pero esas son excepciones, chicos, ¿no? El estudio de la economía no lo hago yo, no lo hace un grupo de gente, son teorías, son enfoques que viendo el comportamiento del ser humano aquí en Bolivia, en otros países, se hacen generalizaciones. Y por naturaleza, las necesidades, si bien no son ilimitadas en el término estricto de la palabra, al menos son dinámicas. Hoy, por ejemplo, nos pueden crear necesidades, como decía Marañón, a través del marketing. Nos pueden hacer creer de que, en mi caso, mi pelo, que es ya casi más blanco que negro, se puede convertir toda la vida en negro, para eso me venden cremas. Me han creado necesidad. Antes la gente no utilizaba. Hoy me hacen creer de que yendo al gimnasio voy a hacer un fortachón y hay esa tendencia en ustedes. Hoy me hacen creer que puedo cambiar de color, me meto a una cámara y me dan color. Me dan así. Entonces me han creado necesidades que no necesariamente me han hecho creer de que este celular, ¿no? Que yo debo depender del celular. Y obviamente, y esto es algo real, pues, ¿no? En el caso de ustedes, gracias al marketing que saca la publicidad periódicamente del desarrollo científico y tecnológico, me dicen, este celular de usted ya es cacharro, es un S9, ya no sirve, cómprese otro. Entonces me están creando cada vez más necesidades y es de nunca acabar. Y además de que todo lo que implica este desarrollo científico y tecnológico me crea necesidades. Hoy, por ejemplo, todas las personas de la generación X que no hemos nacido como ustedes, que son de los nativos digitales, algunos de nosotros no lo vemos como algo imprescindible esta máquina que yo estoy utilizando. Si yo lo veo imprescindible por mi función de docente, ¿no? Pero otros no lo ven como necesario. Y si lo ven es para hacer cualquier cosa menos para una utilidad práctica. O no utilizan o tienen limitaciones en su uso. Pero al final nos hacen creer que sí debemos tener una computadora. Entonces yo puedo crear necesidades a través del marketing. Puedo, aparte de crear necesidades, puedo promover e impulsar las ventas. Hay diferentes formas, ¿no? Es más, y las necesidades las puedo satisfacer inclusive
a través de una serie de mecanismos de política de ventas al crédito, como se vende en Estados Unidos las mercaderías. Yo compro algo sin tener nada, pago con tarjeta. Entonces, el comportamiento económico de las acciones de compra y venta, satisfacción de necesidades es más dinámico y se intensifica, como decía Marañón, a través de la utilización del marketing, creando necesidades. Y en una parte de la presentación dice, ¿no? El marketing que permite crear, amplificar las necesidades de las personas, aunque no lo tengan. En mis tiempos, por ejemplo, no había tanta dependencia de las cremas para dejar de que no salgan las arrugas, de teñirse los pelos, ¿no? Bueno, hoy con el tiempo, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, hay una serie de productos que antes no había y que nos han creado la necesidad y la dependencia. Entonces, en esos procesos igual, las empresas operan bajo un enfoque eminentemente economicista, producir, ¿no? Para satisfacer necesidades. No sé si Licenciado, alguna... buenas tardes. Yo quería Adelante, Alejandro. preguntar algo. Bejarano. Usted habla sobre mecanismos que las empresas crean para satisfacer las necesidades, pero también he visto que existen mecanismos llamados más bien obsolescencia programada, que es más pasa con los productos que son de carácter tecnológico, que las empresas crean dispositivos más, como decir así, más truchos, más de baja calidad, para crear esa necesidad, pero ya no una necesidad a corto plazo, sino a largo plazo, porque tú sigues comprando y comprando más de ese producto porque se te frega más rápido también. Sí, correcto. Lo que dice Bejarano también es cierto, ¿no? Hoy no solamente en los productos electrónicos, sino en gran parte de los productos. Y voy a asociar aquí un dicho de mis abuelas que todavía escuchaba, que todo lo de antes era mejor. Cuando veían las planchas, me acuerdo muy bien, mi abuela, cada vez que lo tumbábamos las planchas y lo fregábamos. Y no aguanta una caída, las planchas de ahora antes duraban años y años, evidentemente. Si ustedes comparan solamente los vehículos, y después podemos ir a la parte electrónica. En los vehículos, un vehículo de antes, te estoy hablando hasta los modelos 60, eran puro fierro. Absolutamente puro fierro. Hoy tienen un alto componente de PVC, los vehículos, ¿no? Y las chapas mismas de los vehículos son mucho más delgadas. Los componentes del motor tienen rodamientos, bueno, producto del desarrollo científico y tecnológico de plástico, PVC. Inclusive la culata de algunos motores hoy son plásticos, ¿no? Vean por curiosidad algunos de los vehículos. ¿Eso qué significa? Que la vida útil de los bienes y servicios, de los bienes particularmente, se han reducido. ¿Pero por qué se han reducido? Porque hay un alto desarrollo científico, tecnológico y fundamentalmente innovación. Lo que pasa con los celulares, chicos. ¿Cada qué tiempo salen los celulares? ¿Cada año? No, cada meses. Los nuevos modelos de vehículos, ¿cada cuántos años salen? No, al año salen 2 modelos. Fíjense, hoy tenemos los inventarios del modelo 2020, 2021 y 2022. ¿No? En agosto, ya estaba en agosto, sí, en agosto, y ya estaban los modelos, ya habían llegado los modelos 22. ¿Eso qué significa? Hay una rotación acelerada en cuanto a los bienes, básicamente, y por eso su vida útil es más corta. Si ustedes van a La Habana, Cuba, van a ver vehículos de la década del 40, 50, 60 andando perfectamente muy bien. No, esos vehículos, estoy hablando de los Chevrolet Zapitos, los Ford Mercury, etc. Entonces aquí se asocia que antes hacían los bienes, ¿no? Con un nivel de calidad tal vez más alta para que dure más.
y el proceso de innovación, desarrollo científico, tecnológico era mucho más lento. Hoy es más acelerado. Y si ustedes se preguntarán por qué. Porque hoy el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha hecho de que todo lo que antes se manejaba como top secret se difunda a través de las tecnologías de la información y comunicación. Los libros. Antes, para que lleguen a Latinoamérica los libros editados en un idioma diferente al nuestro, se quedaban 6, 8 meses en México o en Colombia, que estaban las editoras de traducción del inglés al español. Es decir, un libro que salía el año 2022, recién llegaba el 2021 a finales del año. O sea, tardábamos un año. Hoy no, hoy tenemos en tiempo real. Podemos acceder en tiempo real. Entonces, todo esto ha hecho de que inclusive la producción en el ámbito económico cambie sustancialmente. Los procesos cada vez son más eficientes, reduciendo costos. Entonces, para reducir costos, lo que yo hago básicamente es también reducir la calidad del producto. Y la reducción de la calidad de vida de un producto hace que la rotación sea más acelerada y las personas compremos más a menudo. Hoy, para que uno esté tranquilo, debe rotar su vehículo cada 4 años. Manejo 4 años, lo vendo para no estar con el mecánico. Antes podía tenerlo usted 20 años, su vehículo. Piense si siguen andando los modelos 40, 50, vayan a Sucre, vayan a Potosí, van a encontrar su vehículo. Pero eso tiene su explicación, ¿no? Es precisamente el desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología y la innovación que han hecho también que los procesos de producción disminuyan la calidad, tendiendo básicamente a una competencia de precios, y implícitamente la baja calidad hace que la rotación sea más acelerada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes. Sí, Heredia. Yo tengo una pregunta. Sí, Heredia. Actualmente estamos hablando del problema económico de la escasez. Y Sí. hoy en día se ve a personas que tienen una necesidad económica. A veces llegan a hacer hechos muy lamentables. Mi pregunta, pero, sería, si la necesidad económica no existiera, ¿cómo nos afectaría o si nos afectaría en algo? Claro, la razón de ser de la aplicación de la economía está en función a las necesidades. Para que, si no hubiese necesidad por ejemplo, de una aplicación informática, si no hubiese necesidad, no habría necesidad de formar profesionales, no habría necesidad de organizar empresas de desarrollo de software. Entonces, la necesidad crea la oportunidad, primero, para generar bienes, y en la generación o producción de esos bienes aplicar la economía. Entonces, la necesidad viene a ser el centro principal que determina básicamente la producción de los bienes. Y en los procesos de producción de bienes se aplica a la economía. Reitero el ejemplo, ¿no? Si no hubiese necesidad de software en las empresas, ¿para qué tendrían que formarse ingenieros en sistema o ingenieros informáticos? Ahora, el ingeniero en sistemas, para desarrollar un software, no lo va a hacer pues de acuerdo a un criterio eminentemente subjetivo. Decir, yo voy a desarrollar un software en el tiempo que quiera, como yo quiera, etcétera. No, inclusive hay un cambio en el comportamiento del cliente. El cliente, al demandar un software, está buscando una alta calidad de software. ¿Qué se entiende por calidad de software? Que satisfaga plenamente su necesidad. Entonces, para que el producto software sea competitivo, sea un producto que sea de acceso a las empresas, tiene que su desarrollo marcarse también no solamente en términos de calidad de software, que sea una aplicación desarrollada con altos
estándares de calidad, sino también de economicidad. ¿Se acuerdan? No sé si fue con ustedes que definimos el término de economicidad, de eficiencia, eficacia, competitividad y economicidad. ¿Qué implica economicidad? De que yo debo aplicar la economía, como dice, asigne usted de una manera racional los recursos escasos si quiere que su software sea competitivo, sea de precio bajo. Y si no quiere aplicar economía, produzca nomás como quiera, a ver si va a poder vender. Esa es la idea, ¿no? Entonces, hay un tiempo para desarrollar. Ahora hay procesos estandarizados, pues, ¿no? Un proyecto de desarrollo de una aplicación determinada y hay una fecha de inicio, una fecha de conclusión. Yo debo terminar en ese periodo buscando siempre la economicidad. No debo utilizar la cantidad innecesaria de recursos humanos, materiales, financieros. Ese es el término. ¿Y por qué debo hacer eso? Porque los recursos son escasos. El capital es escaso. El capital que tiene una empresa obviamente puede ser un crédito y tiene que pagar cada mes intereses, tiene que devolver capital. El utilizar una infraestructura tiene un costo, significa depreciación. Entonces, todos esos elementos son parte del análisis económico y que implican una combinación perfecta entre lo que yo hago como ingeniero y cómo debo hacer en términos de economicidad, de uso de tiempo, de recursos materiales, etc. Entonces, eso me permite a mí mayores ventajas de competitividad, de competir con otras empresas que hacen lo mismo que yo. Ahora, yo no aplico economía, bueno, no aplica. Entonces tiene el riesgo de que su producto obviamente no sea un producto producido no tanto con estándar de calidad, sino de competitividad, de poder vender. La economía tiene que ver básicamente con obtener un producto al menor precio posible para que la empresa pueda ganar más plata. Y eso implica, además de lo económico, la calidad, que ya es otro elemento técnico. En este caso, para desarrollar un software de calidad, va a depender de alta calidad del recurso humano. ¿Y cuánto cobra en una empresa un ingeniero altamente de sueldo, no? Y ahí está la parte economicista. Entonces, ese ingeniero que sí recibe un salario alto debe tratar en lo posible de ser, no voy a decir explotado, sino debe tener un rendimiento, una productividad de acuerdo a su nivel de calidad de formación. Y eso es lo que hace la economía en cualquier proceso de producción. Por eso, cuando veamos en la unidad 4, la teoría de la producción, vamos a estudiar los criterios que se utilizan en el corto y en el largo plazo para producir eficientemente. ¿Cómo se debe medir una producción eficiente en el corto plazo y en el largo plazo con algunos supuestos? Muy bien. Voy a aprovechar esta presentación, chicos, para el siguiente práctico que damos hoy, que íbamos a dar el segundo práctico. Y el segundo práctico consiste en hacer un listado con algunos bienes preferentemente de la actividad que ustedes realizan de acuerdo a la formación que uno tiene, ¿no? Bienes de consumo. ¿Cuáles serían? Colocar 3 ejemplos de bienes de consumo, 3 ejemplos de bienes de capital. Por su nivel de transformación. 3 ejemplos de bienes intermedios, 3 ejemplos de bienes finales, 3 ejemplos de bienes perecederos, 3 ejemplos de bienes no perecederos. Si no encontraran algún bien en el ámbito del área informática o de sistemas, pueden agarrar un bien común. Para hacer este trabajo pueden revisar la bibliografía proporcionada o pueden entrar a cualquier buscador. ¿Sí? Entonces, 3 ejemplos de bienes para que quede, seguramente con lo que yo he explicado no ha quedado, va a ser una guía así para que haga, ¿no? No ha quedado en el CPU, pero haciendo está comprobado científicamente. Cuando uno escucha, recuerda el 30%. Cuando uno hace, recuerda el 50%. Cuando uno ve y hace, recuerda el 70%. Entonces, lo que yo me estoy queriendo fijar es de que ustedes, como han escuchado, no se les ha quedado, se les va a quedar algo más
Porque estos bienes vamos a estudiar cuando veamos elasticidad, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, los bienes normales son inelásticos. No, yo sé que algunos no me están entendiendo cuando digo bienes normales inelásticos. Quiere decir que estos bienes, cuando cambie el ingreso, ¿no? Puede ser que yo tenga mis bienes normales. ¿Qué pasa con los bienes normales cuando cambia el ingreso de los compradores? No, esto se mantiene lo más constante, no cambia. Ah, esto sí cambia. Ah, y esto, cae. Si aumenta el ingreso, esto cae. Esto aumenta. Fíjense la reacción. Esto se mantiene constante. Entonces, para eso el ejercicio un poco para que retengan estos tipos de bienes que existen en la economía. Esto es real, ¿no? Bienes de consumo, por ejemplo, la vestimenta, los alimentos son bienes de consumo que directamente yo los utilizo. Bienes de capital, todo lo que es máquina, maquinaria para hacer bienes de consumo. Por ejemplo, un bien de consumo para una empresa, software. El bien de capital, computadora. ¿Con qué se fabrica un software? Pregunto. ¿Con qué se fabrica un software? Digo fabricar, sabiendo que es desarrollar. Suárez. Con un lenguaje de programación. Aparte del lenguaje que necesita. Necesita la computadora. Necesita la computadora, muy bien. Fíjense a dónde voy a llegar con el ejemplo. Sí, el lenguaje podría ser un bien intermedio. El lenguaje es un bien intermedio, ¿no? Que debe procesarse con otros elementos más para poder ser un bien final. La computadora es un bien de capital. La energía eléctrica o una batería seca, ¿qué vendría a ser? ¿Qué tipo de bien? Por ejemplo. Bienes de consumo. Sí, pero voy a consumir, pero ¿para qué voy a consumir? ¿O con qué voy a consumir? En este caso, una batería de una computadora. Sería un bien perecedero. Diga, ¿un bien qué? Perecedero. No. ¿Por qué no podría ser un bien perecedero? ¿Cuánto tiempo le dura una batería a una computadora? Depende del tiempo y la forma de uso. No, en términos normales. 4 horas, 6 horas, de 4 a 6 horas. No, verá, vida útil en cuanto a de uso diario me está hablando, ¿no? La vida útil con el de una equipo. batería podría ser entre 1 a 4 años. Ya, no es un bien perecedero. Si le dura meses hasta máximo un año, es un bien perecedero. Por ejemplo, los alimentos pueden durarle 2 días, 3 días y bueno, se arruinan. Los medicamentos pueden durarle 6 meses, un año, pero en algunos casos tienen una vida perecedera. En este caso, una batería para una computadora, sí, en su uso normal le dura 4 meses, pero en su uso con el equipo le dura más de un año, pues, ¿no? Por mucho que lo utilice todos los días. Les comento que esta máquina con la cual estoy dando clases es una maquinita que la tengo, no van a creer que la tengo es una Hellpacker, la tengo hace unos 8 años y nunca he ido a un service. No, obviamente que la cuido como a mi corteja. No dejo que nadie la toque, que metan ningún virus, etc. Entonces, y sigue con la misma batería, ¿no? Obviamente que la cargo más seguido que la que cargaba antes. Ya me duran 2 horas solamente y después tengo que cargar. Pero bien, es un producto no perecedero porque tiene una vida prolongada. Es el concepto de bien perecedero y no perecedero. Ahora, desde el punto de vista de, a ver, vamos a ver, una marca de computadora Dell, con una marca de computadora Samsung, ¿qué tipo de bienes serán? Bien de capital.
Primero son bienes de Bienes capital. capital, ¿Viene el pero sustituto? ¿cómo? Pero si los comparamos, como estoy queriendo hacer, son bienes sustitutos. Si digo, a ver, una computadora, ¿qué tipo de bien es? Ah, bien de capital. Pero si digo el bien, el computadora de marca Samsung, marca Dell, ¿qué tipo de bienes son? Ah, bien sustitutos. ¿Por qué son sustitutos? Porque entre ellos se reemplazan, tienen las mismas funciones. Ah, no estoy hablando de calidad, ¿cuál es mejor? Ojo, para no perderlo, no estoy hablando de calidad. Estoy hablando de aplicación. Ambas son iguales. ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio más o menos. Es un listadito que tienen que hacer con 3 ejemplos de bienes. ¿Alguna pregunta, chicos? No hay. 3 Entonces, está ejemplos claro. de cada uno de los bienes, ¿no, ingeniero? Sí, correcto. 3 ejemplos en cada uno de esos bienes. Disculpe, Bien, ingeniero, yo acabo de adicionar. Quisiera saber cómo es la presentación. ya. Todos los trabajos tienen una carátula, ¿no? Esa carátula ya la hemos dicho. Este práctico es práctico número 2. El título del práctico se llama Tipos de bienes económicos. Tipos de bienes económicos. Luego del práctico número 2, tipos de bienes económicos, viene el nombre del alumno, viene la materia y viene la fecha. Y bueno, después viene el contenido, ¿no? Ya saben que pueden hacerlo a máquina, no a mano. Y mandan en formato PDF el práctico. Bien, entonces vamos a terminar. Una pregunta. Sí, adelante. ¿A dónde lo envío? ¿A su WhatsApp? Revise el WhatsApp, ya les mandé ahí el correo. ¿Recién se integró usted? Sí. Bueno, está en el WhatsApp, revise el WhatsApp y ahí va a encontrar un correo para enviar el práctico. Ya enviaron sus compañeros el primer práctico y si usted no ha enviado y se ha adicionado recién, ¿cuándo adicionó la materia? Ayer. Bueno, entonces puede enviar todavía el práctico 1 también. Ok, gracias. Muy bien, perfecto. Finalmente, chicos, vamos a ver el siguiente punto que está también relacionado a la definición y tipo de servicio. En una economía no solamente hay computadoras, no solamente hay casas, relojes, discos duros, tarjetas madres, mouse, no solamente hay casas, vehículos, celulares, ropa, alimentos, etcétera, también hay servicios. Entonces, los servicios están representados en esta imagen. Por ejemplo, esta imagen me muestra servicios de consultoría, de asesoramiento. Es algo, un servicio es un bien, pero es un bien intangible. Me explico, hace rato decía un bien es todo elemento tangible, ¿no? Que tiene valor de uso y valor de cambio. Un servicio también es un bien, pero no es tangible, es un intangible. Ustedes conocen la forma, ¿cuál es la forma de Julio César me va a decir? Julio, ¿cuál es la forma de un software? ¿Tiene forma un software? Perdón, no lo escuché lo último. No, le decía que un poco que estoy queriendo amenizar el concepto de servicio como elemento intangible que no tiene una forma definida. Usted no puede tocar, no puede sentir si es áspero, fino, si es dulce, salado. Mi pregunta era, Julio César, ¿tendrá alguna forma un software? Ah, claro que no, no tiene una forma, es intangible. ¿Tiene un color? ¿Tiene un color? Tampoco, no ¿Tiene tendría un color. ¿Tiene una textura? No, tampoco tendría una textura. Tampoco, ¿no? Cuando veo este bien es lapicera que me regaló el perdedor Osvaldo Ulloa, dice que veo este lapicero, puedo ver que tiene una textura fina, puedo saborear, puedo ver que es duro, de un plástico duro, etcétera. Es un bien, tiene una forma definida. En cambio, cuando hablo de software, es un intangible el software.
no tiene una forma definida, no tiene un color, no sé si es áspero, dulce, etc. Entonces, esa es la diferencia entre un bien y un servicio. Pero también puedo decirle, fíjense lo que voy a decir, puedo decirles también de que un servicio es un bien. Fíjense ustedes cuando un banco hace una tremenda propaganda, ¿no? El banco fácil lanzará un nuevo producto para los universitarios. Y saca una semana en el periódico, a mí me tiene ahí expectante. ¿Qué será? Soy universitario, ¿qué sacará el banco fácil para los universitarios? El crédito universitario, me dice. Llega el día del lanzamiento del producto y dice, crédito para universitario hasta $200. ¿Qué es ese crédito? ¿Es un bien o es un servicio? Es un servicio. Es un servicio. Es un servicio. Entonces, en la actividad económica, lo que hacen ustedes, todo lo que hacen ustedes, desarrollar software, administrar base de datos, elaborar un proyecto, es servicios. Entonces, una economía también, no solamente yo debo aplicar la economía a la fabricación de bienes, sino también a la fabricación o desarrollo de los servicios. Y el servicio, igual que un bien, tiene valor de uso y tiene valor de cambio. ¿Para qué sirve un software? Para mejorar la gestión de una empresa, para hacer contabilidad, para hacer un análisis financiero, para fabricar un producto, etc. Entonces, tiene valor de uso. ¿Para qué sirve? Y valor de cambio. ¿Cuánto vale un software? Dependiendo del software, ¿no? Dependiendo de la magnitud, del tamaño de la empresa, el tamaño del proceso, etcétera, etcétera. Tiene un valor de cambio. Sí. Entonces, al igual que el bien, los servicios tienen esas dos características principales y se definen como todo elemento intangible. Un servicio es todo bien o todo elemento intangible que no tiene una forma determinada, pero tiene esas dos características de valor de uso y de valor de cambio. Y eso es lo que estábamos viendo en esta imagen. Acá tiene los servicios de consultoría, que es igual a un ingeniero en sistema, los servicios de sistematización de información para tomar decisiones, los servicios de análisis de un problema que es un servicio, los servicios informáticos, los servicios de transporte aéreo, transporte marítimo, etcétera, que son servicios. Entonces, los servicios se definen como bienes o actividades intangibles que por sus características tienen la capacidad de satisfacer necesidades en forma directa o indirecta de acuerdo a los bienes que ya hemos visto anteriormente. Y también, como dijimos, los servicios tienen un valor de uso y un valor de cambio. Ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá los servicios informáticos, programas informáticos, comunicación, transporte, educación, salud, servicios bancarios, médicos, etcétera. Solamente son algunos de los ejemplos, ¿no? Ahora, lo que no dice aquí que los servicios, al igual que los bienes, tienen las mismas características. Tienen un valor de cambio y tienen un valor de uso. Es decir, todos los servicios en una economía satisfacen una necesidad. Y en segundo lugar, cualquier servicio, por muy insignificante que sea, tiene un valor de uso o valor de cambio. Quiero hacer un mantenimiento de mi computadora, el valor de uso es el servicio, el service. El valor de cambio es lo que me van a cobrar. No me enciende el ventilador de mi computadora, llevo un service y van a hacer la revisión, van a cambiar el repuesto, es valor de cambio. Entonces, cualquier actividad, no solamente el ámbito informático relacionado a servicios, tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los servicios? Y con esto terminamos. Los servicios, desde el punto de vista operativo o funcional, pueden ser públicos y servicio privado. Por ejemplo, ustedes reciben en este momento, están recibiendo un servicio público. Lo que yo estoy haciendo es público. Educación pública, universidad pública. Pero también hay formación privada, educación privada, universidades privadas. Entonces los servicios también están en el ámbito público y en el servicio privado. Lo público
Es una actividad desarrollada por una institución o empresa pública con el fin de satisfacer una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que satisfacemos, chicos? Con este proceso que estoy haciendo yo. Educación. Educación, formación. Formación o educación, como quiera llamarse. ¿Sí? Entonces estamos satisfaciendo una necesidad. ¿Y esa necesidad es limitada o es ilimitada? Ahora, para ustedes. Ilimitado. Es ilimitada. Tiene características de ilimitada, chicos. Ustedes van a salir como licenciados en ingeniería, en sistemas con su título en Provisión Nacional e ingeniero en sistema. No termina ahí. Tiene necesidad de capacitarse más, maestría. Termina la maestría, tiene necesidad de capacitarse más, doctorado. Termina el doctorado, tiene necesidad de formarse más el postdoctorado. Hasta ahí está actualmente en vigencia. Muchos docentes están haciendo el postdoctorado de la Gabriel, de sus profesores. Entonces también es una necesidad. Es más, llega un momento donde uno ya quiere explorar otros campos y se pone a estudiar otras carreras. Entonces la necesidad de formación, de aprendizaje es ilimitada. Muy bien. Entonces, los servicios públicos son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, observadas o exigidas a la administración pública y suelen tener carácter gratuito. Lo que pasa algo en la universidad, ¿no? Que cobran una matrícula simbólica de 30 bolivianos. En cambio, las empresas públicas ofertan servicios en el mercado como cualquier empresa privada. Una cosa es la institución universitaria, la institución pública, y otra cosa la empresa privada. Ojo lo que dice acá. Por ejemplo, las empresas públicas. Entel vende sus productos muy próximos a lo que vende las otras empresas competidoras. ¿Sí? Entonces, la fábrica de azúcar de San Buenaventura en La Paz, pública. Empresa pública. Vende los productos igual que las fábricas en Aurelio, etcétera, etcétera. Entonces, hay una diferencia entre institución que viene o que brinda servicios sin fines de lucro. Por ejemplo, la universidad, la administración de justicia, los hospitales públicos. Y otra cosa son empresas públicas. Que sí es así, operan para ganar plata. Bueno, acá tenemos los servicios de educación, servicios de comunicación, transporte, servicios de gas, salud, servicios de administración de justicia, etc. Bueno, los servicios privados son todas aquellas actividades que se realizan por empresas particulares con fines de lucro fundamentalmente, ¿no? Y son parecidos los servicios que brindan las instituciones privadas, ¿no? Los servicios privados se ofertan en el mercado y el precio se determina en función al libre juego de la oferta y la demanda. Ejemplo, servicios de educación, desarrollo de software, servicios de comunicación, servicios de internet, servicios bancarios, hospitalarios. Estos sí son como cualquier bien común. Tienen valor de uso y tienen valor de cambio. El objetivo de la prestación de estos servicios es el lucro, la ganancia, generar utilidades. Bien, entonces, en toda actividad económica, para terminar, existen servicios públicos y servicios privados. Un servicio es un bien, simplemente con el contexto de que es un bien intangible y que también tiene valor de uso y valor de cambio. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, activen su cámara para despedirnos. No importa si están despeinados. No voy a sacarle foto para que salgan simpáticos, no para ver el control de asistencia. Bien, capturó la primera. Y la segunda. Y la tercera página. Bien, chicos, no se olviden del práctico. Ha sido un placer haber pasado otra clase con ustedes. Nos vemos el viernes. Y el viernes el cuerpo lo pide algo, ¿no? Práctica. Nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Que le vaya bien. Luego, Lo va a Hasta subir luego. el PDF. Hasta luego. El PDF lo va a subir. Hasta luego.